Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. Luis, buenos días y bienvenido. Gracias, Mira. Bueno, se acerca ya la recta final, si se le puede llamar así. Estamos con el tiempo justo para poder pasar los cambios al Código de la Democracia y que puedan ser considerados para las próximas elecciones. Ya en la Asamblea han dicho que tienen mucho trabajo y que tal vez no alcancen a analizar cómo se necesita algunas de esas propuestas. ¿Podemos hablar de cuáles son las principales propuestas que se necesitan cambiar en el Código? Creo que lo fundamental, Janet, es este rato llegar a un acuerdo sobre cuáles son las reformas necesarias, puntuales, precisas, que el país se requiere para poder afrontar con claridad y transparencia la elección del 21. A mi criterio, en este momento, buscando puntos compartidos entre todos los miembros de la Asamblea, creo que lo fundamental estaría en dos aspectos. El primer aspecto, el relativo a la restitución del sistema proporcional en el Ecuador, y el segundo, el relativo al financiamiento electoral en el país. Creo que estos dos aspectos son básicos para poder elaborar elementos comunes, compartidos por todos nosotros y que permitan a los ecuatorianos y obviamente a quienes van a tomar la decisión entender que es un proceso en el que van a conseguir ganancias las dos partes. El punto que más resistencia ha causado en la Asamblea Nacional, que es en donde se tienen que procesar estas reformas, es el tema del cambio del método de asignación de escaños. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido y qué es lo que por qué les afectaría? ¿Por qué no quieren abordar ya el tema? Bueno, yo diría, primero pongamos el tema en su situación real. Son tres elementos que están juntos: el método de asignación de escaños, el tema de la unificación del voto en este rato disperso en el país y el tema de las circunscripciones. ¿Cuáles son los temas que afectan o afectarían o creerían que afectan a los intereses de algunos partidos, particularmente los más grandes? Sería el tema de la reconstitución del sistema o de las circunscripciones electorales. El tema es este: nuestra Constitución nos ordena que debamos tener un sistema de asignación proporcional. ¿Qué significa? No es un sistema de asignación porcentual, significa que haya proporciones de mayorías y minorías, que el gobierno que surja de las elecciones esté conformada por una dinámica entre mayorías y minorías, que la gobernabilidad se forme a partir de la relación de mayorías y minorías. Para que haya un sistema proporcional, es decir, que incluya minorías, tú tienes que tener circunscripciones con más de 6 miembros o autoridades que se elijan. Esto es conseguible solamente en algunas provincias del Ecuador, no en todas. Sería inaudito tratar de pensar que vamos a agregar provincias. Lo importante es de que en las provincias en que se puede agregar más de 6, me refiero a Manabí, Pichincha y Guayas básicamente, y donde hay ciudades grandes que pueden tener más de 6 autoridades, se pueda restituir las circunscripciones y pueda funcionar un sistema de asignación de mayorías y minorías. El segundo elemento es el de que se debe necesariamente restituir la unidad del voto. Tu voto no es único. Este rato está fraccionado en tantas fracciones cuantas autoridades eliges en la circunscripción en la que participes. Lo que debemos hacer ahora es volver a tener un voto único, porque lo que ocurre es que los ecuatorianos desperdiciamos un 25% de nuestro voto. 25% de ecuatorianos vota de modo disperso, que en términos matemáticos permite que se multiplique, se pondere, crezca el voto de quienes votan por lista. Esto también es necesario restituir, porque lo que tenemos que necesidad es de que todos los ecuatorianos valgamos exactamente lo mismo, tu voto y mi voto. Pero para eso entonces habría que limitar, digamos, hoy uno puede votar por personas o por partidos o por listas, entonces ¿se limitaría el voto por listas? Así es. Debería limitarse el voto por listas, abriendo una posibilidad, si los legisladores así lo deciden, de que hay un voto preferente por una persona dentro de esa lista. Si tú votas por el partido X, puedes votar también con una preferencia dentro de esa lista a la cual votas. Pero ya no de modo disperso en que tú podías o puedes en este momento dispersar tu voto entre varias listas. Y el tercero es la fórmula de asignación. La fórmula de asignación existe, cada fórmula tiene una modalidad de proporcionar la cantidad o realizar la proporción entre la mayoría y la minoría. Uno es el sistema DONT, otros son los otros sistemas. En este caso estamos planteando que el sistema Webster, que ha tenido éxito en el país en la asignación de votos en las autoridades de legisladores nacionales, pueda ser expandido hacia todo el conjunto de autoridades. Entonces son tres cosas que están juntos. Para que haya sistema proporcional necesitamos que haya circunscripciones grandes, sin afectar el resto que son circunscripciones pequeñas. Segundo, se precisa de que se restituya el sistema en torno a un partido. Y tercero, que se deba tener un sistema mucho más abierto que el que existe actualmente, que sería el sistema Webster. Pero si se instaura, se reinstaura el sistema Webster, digamos, ¿cuál es el problema para los partidos? Porque lo que están viendo ahora es que, obviamente, al darle oportunidad a las minorías para que puedan ocupar un espacio en la Asamblea Nacional, perderían, de alguna manera, el número
asambleístas que hoy logran tener. O sea, tú tienes, obviamente, estás confrontando una medida de reforma que tiene partidos grandes y partidos chicos, y que lo que se instituyó en los últimos años en el país es un sistema para que un solo partido acaparase toda la preferencia electoral, ¿no es verdad? En este caso se trata de que los partidos más grandes lo logren hacer. La ganancia de ellos no solamente es perder, si cabes tú, 1 o 2 curules a cambio de ganar una fórmula de gobierno en el que las minorías sean incorporadas. Y los partidos pequeños, obviamente, la de intervenir en una forma de gobernabilidad en la que no se marque por la exclusión o por solamente representar a las provincias chicas. Es el caso de lo que existe actualmente. Los partidos más pequeños representan generalmente las provincias chicas, pero no tienen acceso a las curules en las provincias más grandes. Entonces es una ganancia que tienen que las dos partes verse, no solamente en términos del corto plazo, sino también el mediano plazo. Una gobernabilidad más abierta, a partir de tener un diálogo mayorías y minorías, y una posibilidad de las minorías de salir de las cápsulas pequeñas provinciales y tratar de formar parte del concierto nacional. Ahora las minorías solamente forman parte del sistema de autoridades nacionales de Congreso. Es allí donde pueden entrar. Lo que está viendo es la posibilidad de que las dos partes puedan entender que esto es así. Pero ¿cómo funcionaba esto antes, Luis? Porque no es nuevo. Digamos, ya cambiamos del Webster al de Hunt y otra vez vamos de Hunt a Webster, porque en algún momento también el sistema de Webster no funcionaba, porque, digamos, estos partidos pequeños que pueden meter 1 o 2 asambleístas, después se convierten en el voto dirimente, el que vende el voto. Muchos venden el voto y muchos pueden entrar en estas dinámicas, ¿no es cierto? Yo creo que eso no se origina en las elecciones. Los orígenes de esos problemas tiene Ecuador. Primero en 1997, recuerda tú que ahí votamos en un interno por dar una entrada a los independientes, se votó por un sistema de listas o entre listas. Y la interpretación que se hizo no era un sistema mixto, donde hay una parte mayoritaria y una parte proporcional, sino que la interpretación que se hizo es de que tú podías romper tu voto en fracciones y que podías dispersarlo. Esto no se ha cambiado, no se cambió durante todo el gobierno de país y la Revolución Ciudadana, porque era un sistema que le convenía a la formación de un partido hegemónico único. ¿Por qué? Porque a esto se acompañó con otra medida que no está siendo tratada, que no puede ser tratada ahora, que es la de la reforma constitucional, en la que se facilita que tú puedas tener partidos y movimientos provinciales, cantonales, parroquiales, que es lo que ha dado lugar a que haya 200 o casi 280 formaciones políticas. Esto estaba junto, aparte de una sola fórmula, con un grado de perversión muy alto. Recuerda tú también que en este mismo periodo se vio la necesidad de hacer provincias, justamente en el límite en el cual ya no funciona un sistema proporcional. Ahí se bajó el tamaño de las circunscripciones a justamente 5 y 6. En el Código de la Democracia hecho durante la Revolución Ciudadana. Entonces, estos 3 elementos son los que han juntado, los que han permitido el que tengamos esta situación compleja este rato. No es necesariamente el problema de la fórmula. La fórmula finalmente viene cuando tú tienes capacidad de tener un sistema de proporciones. Si no tienes capacidad de tener un sistema de proporciones, por la circunscripción está lo mismo la fórmula. Hay fórmulas más concentradoras, menos concentradoras. Evidentemente, Webster es menos concentrador de lo que puede ser D'Hondt. Pasemos a otro tema, el financiamiento de las campañas, que claro ha sido que sí. un problema, y sobre todo ahora viendo todas las develaciones que hay en el caso de sobornos 2012-2016, vemos que ahí hay un problema de, ¿cómo lo define usted? ¿Es falta de control, como dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que hace falta hacer como un tipo de fiscalía exclusiva para los problemas electorales? ¿O es un problema de abuso ya de la autoridad? ¿Cómo definimos esto, de lo que pasó con Sobornos 2012 y cómo evitarlo? Mira, yo creo que el tema ahí es evidentemente pensar que solamente el tema es el de tener una modalidad de fiscalía, es limitar el problema fuertemente. Lo que se ha visto, ¿no es cierto?, lo que el país conoce a través de la corrupción electoral, es entender el conjunto de pasos que se dan para poder hacer corrupción electoral, que es lo que ocurre y se cristaliza finalmente en cuentas dentro del Consejo Nacional Electoral, para poder establecer qué medidas deben hacerse. Evidentemente, el tema de la fiscalía es un tema que ya fue tratado hace tiempo. Me alegro que la presidenta ahora quiera retomarlo. Esto nació de un informe sobre dinero ilícito que hice hace varios meses y en el cual se llegó a un acuerdo con la fiscalía para crear un fiscal electoral. Esa fue una propuesta de la fiscalía que está allí. Hay un convenio que tiene que ser firmado y que está esperando varios meses a que se firme. Lo fundamental acá son varias medidas. El primer nivel en el cual el financiamiento electoral incurre en un error y una distorsión, y este es un nivel muy fuerte, es en el gasto público en el momento electoral. Todos conocemos lo que ocurrieron en las 500 sabatinas, todos conocemos lo que pasó en el conjunto del país. Es necesario que pongamos regulaciones a los gastos de representación y de comunicación de todos los niveles de gobierno el año anterior al inicio de campaña.
¿Cómo lo haces? Limitándolo con relación al anteaño. Dicho rápidamente, el 2019 tener una limitación en el 2018, mes a mes. Si en febrero gastaste, en el 18 gastaste tanto, en febrero del 2019 lo mismo. Esto en ese caso, pero hay muchísimos casos que surgieron de la misma naturaleza del gasto electoral irregular. El segundo es el de financiamiento en especies. Muchas veces en el financiamiento en especies se blanquea el dinero ilícito y entra, sea como donación partidaria o de otra modalidad, dentro del financiamiento electoral. Un tercer elemento es el de la bancarización del gasto. Cuando tú bancarizas del todo el gasto y bajas la donación en especies, tú logras que puedas encontrar dónde se encuentra el dinero sin respaldo. Mi investigación que hizo mi consejería con apoyo del ingeniero Pita, fue encontrar todos los casos en los cuales no existe respaldo financiero o en servicio de rentas por parte de donantes. Para eso hay que bancarizar el gasto. Luego de eso tú necesitas dar un tiempo a que ese gasto tenga que ser ratificado. En varios países de América Latina existen plazos de entre 3 días y 8 días, y 30 días. En el caso ecuatoriano tenemos abierta esta posibilidad. Cuando tú tienes una posibilidad de notificar el gasto entre 3 y 30 días, tú puedes controlar ese gasto, porque estás hablando de precios de mercado, etcétera, ¿no es cierto? Luego de eso tú tienes la necesidad de que ese gasto entre al control financiero en línea. El tema no es el tema de que el gasto sea traído a través de un sistema informático, eso es lo objetivo. Lo sustantivo es que a través de eso tú estableces un catálogo electoral donde ves qué es lo permitido y qué no es lo permitido. Y tú puedes, junto con los partidos, catálogo que hay que definir con los partidos, puede ser lo básico de la política ecuatoriana. Hay que bajar el costo de la política ecuatoriana. Luego de eso tú tienes un siguiente paso, ¿no es cierto?, que es el control de la donación. ¿Cómo controlas la donación? La donación tienes que controlarla a través de donaciones mientras se realiza la carrera de caballos. Cuando tú tienes apostadores al final de la carrera de caballos, tú lo que tienes son concursos de presiones posteriores. Cuando existen donaciones a lo largo del concurso electoral, tú puedes ir controlando quién está interesado en este proceso. Y por último, un fedatario electoral, que es un hombre que establece la fe del gasto y establece la relación entre precios de mercado y precios declarados. Claro, pero digamos, eso implicaría ir mucho más allá de lo que declaran los partidos políticos durante la campaña electoral o luego de la campaña electoral, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en esto de los sobornos 2012-2016, era evidente, era absolutamente visible, era lógico, no sé cómo definirlo, todo lo que gastaban los correístas durante sus campañas electorales. Es decir, era imposible que estén ajustados a los límites del gasto electoral, pero el Consejo Nacional Electoral simplemente se limitaba a lo que el partido quiera declarar. Y lo que le pasaba por enfrente, digamos, esos elefantes rosados que pasaban por enfrente del tremendo gasto que hacían, nunca nadie pudo ir a decir, y esto, y esto, y esto, ¿eso se va a poder hacer con esta reforma? Bueno, tienes varias cosas. La primera, la voluntad política de los consejeros para poder elaborar este conjunto de restricciones. Pero fundamental, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes restricción del gasto público. Tú puedes medir de que no haya más gasto en representación. Segundo, tú puedes, a través de la bancarización, definir inmediatamente cuál es el gasto que se realiza y cuál no está registrado. Si tienes una concentración que no registra un gasto, tú puedes interpelar al partido y decirle, hace 3 días tú hice una concentración. Tercero, vas a ver cuánto gasta. Dice que gastaste en esa camiseta $3 cuando el precio de mercado es 7. Tiene fedatario, tiene la posibilidad de establecer. Luego tú hiciste esta actividad que no está programada en el conjunto de actividades. Esta actividad no es realizable, consiguientemente no debe darse. Y consiguientemente es un acto ya de delito electoral. Todo esto es lo que permite este sistema que arranca bajando el nivel de donaciones en especie. Porque lo que tú planteas adicionalmente es de que en buena cantidad de casos se dijo, no, esta es una donación que hace mi partido a mi campaña. Entonces metía por ahí una cantidad de dinero que seguramente tuvo origen en Arroz Verde, llegaba a la campaña a través de una donación hecha por el partido para la campaña. Entonces todo eso, lo que hay que hacer es evidentemente no quedarse en la formalidad del recibo electoral, sino acudir a los elementos básicos del conocimiento electoral, que saber de dónde viene el gasto, cómo se hace un gasto, cuáles son las fuentes. Ecuador tiene una buena definición de cuáles deben ser los donantes y limitaciones de donantes. Lo que necesitamos es ejecutarla. En la investigación que nos ha permitido hacer esta metodología y que es un informe que está ya presente, que la tiene el Congreso y que la Comisión de Fiscalización del Congreso entiendo que se ha inspirado para hacer esto, la determinación del informe Conocer el Pleno. En ella establecemos una serie de elementos de metodología. Por ejemplo, tienes que tener siempre que toda nación tiene que tener un respaldo.
Tú no puedes tener donantes que cuando vas a ver sus cuentas en el servicio de rentas no tienen capacidad económica o están vinculados a empresas que no tienen respaldo y capacidad financiera o que ya no son empresas activas o que son empresas que al cabo de un rato dejan de existir o permanecen e ingresan a ilícitos. Tú tienes que tener claro, y por ejemplo en el caso de Arroz Verde es extremadamente visible que tú tienes empresas con nombres y apellidos determinados que están vinculados a un fenómeno de corrupción tan grande como es el caso de Arroz Verde. Es un caso de corrupción electoral. Es más grave porque se hizo sobre la voluntad popular, no se hizo sobre una corrupción simple para apropiarse. Bueno, pero porque estamos suponiendo que ese dinero se usó solamente en las campañas electorales, ¿no? Lo que se está investigando en la Fiscalía es que ese dinero tal vez sirvió para muchísimas otras cosas y que está disfrazada de campaña electoral. Quizás esa solo es la fachada, eso es lo terrible de ese caso. Yo creo que el caso es de que una parte se utilizó en la campaña electoral y ese es un delito doble, para decirlo de algún modo, porque no solamente es un delito de manejo y de conversión ilícita de dinero para intervenir en lo público, sino de distorsión de la voluntad popular. Va a ser muy difícil controlarlo todo, va a ser muy difícil. Si el hecho del sujeto que camine con una bolsita de papel con $50.000 y te lo entregue en una calle, va a ser difícil de controlar. Pero todos estos otros pasos tenemos que controlarlos. El país espera que se controle aquello y que los legisladores acepten que se puede controlar. ¿Cómo está el tema de que se iba a promover que las personas que finalmente se candidatizan, es decir, que aparecen como candidatos, sean personas que trabajan dentro de los partidos políticos, que están interesados en política, que trabajan con las comunidades, con los distintos grupos sociales, es decir, que tienen un trabajo político serio y que pueden entrar con la conciencia de lo que es ser elegidos y de quienes representan, y que no nos dediquemos simplemente a última hora a elegir a caras visibles o a personas famosas, es decir, a dañar de esa manera la política? Mira, este es uno de los elementos que propuse en la propuesta original, ¿no es cierto?, que yo le he dejado para que sea trabajado con más tranquilidad a partir del año 21. Pero que es obvio que se necesita evitar los cambios de camisetas, se necesita la comercialización de candidaturas, y la fórmula para hacerlo es de que la gente debe tener un periodo previo para poder participar en una militancia en un partido, para poder ser candidatizado por ese partido. Hay que tener ciertas excepciones, y las excepciones vienen dadas por las organizaciones sociales. Hay organizaciones sociales que pueden adherir a una candidatura y que podrían estar interesadas en una participación inmediata. Hay que establecerlo bien, está prevista en la reforma, pero yo creo que este momento no es el momento más adecuado. Pongamos el énfasis sobre estos dos puntos, la proporcionalidad y el financiamiento. Y ahora, ¿y qué hacemos si la Asamblea dice que no va a tener tiempo para analizar tan importantes y profundos aspectos? Yo creo que habrá que volver sobre la voluntad política que exista en el Consejo Nacional Electoral, que por lo pronto no ha existido, para poder ver cuáles son los resquicios reglamentarios que quedan. Existen resquicios parlamentarios que pueden quedar, pero que tienen, a mi criterio, la mayor fuerza cuando surgen de un parlamento que asume su rol nacional. Es esto lo que tenemos que hacer. Perfecto. Luis, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues hay que seguir de cerca a ver qué es lo que va a pasar con estas importantes reformas para las próximas elecciones. Al regresar del corte nos acompañará la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín. Junto a ella hablaremos sobre el futuro y el presente también del turismo en el Ecuador. Ya volvemos, no cambie de canal.